Hola y muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión informativa semanal de la OPS sobre la pandemia por COVID-19 en la región de las Américas. Soy Sebastián Olied, del Departamento de Comunicación de la OPS, y les recuerdo que esta sesión tiene interpretación simultánea al inglés y al español, a la que pueden optar a través del botón Interpretation en Zoom. Esta sesión, como todas las semanas, durará entre 45 minutos y una hora y estaremos tomando preguntas de ustedes hasta ese momento. Ya hemos recibido varias preguntas por correo electrónico, pero también podrán hacer preguntas a través del chat en el botón QIA. Sí les pedimos que por favor incluyan su nombre y su medio de comunicación al formular la pregunta y también estaremos dándoles la palabra en vivo, pero les pedimos que primero coordinemos a través del chat. Hoy, la directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, les informará sobre la situación actual de la pandemia en la región y sobre la situación de las comorbilidades o enfermedades subyacentes y la COVID-19. Acompañan a la doctora Etienne en esta sesión el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergencias en Salud de la OPS, el doctor Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la OPS, y también el doctor Silvana Aldiguieri, director adjunto del Departamento de Emergencias de la OPS y gerente de incidente para COVID-19. Ahora sí, quisiera invitar a la doctora Etienne a dar sus palabras de apertura de esta sesión. Doctora Etienne. Thank you, Sebastian. Good Muchas morning. gracias, Sebastián. Buenos días y gracias por estar hoy aquí en esta sesión informativa. Al 20 de julio se han notificado 7,7 millones de casos y más de 311.000 defunciones en las Américas. La pandemia de la COVID-19 no muestra indicios de desacelerar en nuestra región. La última semana hubo prácticamente 900.000 casos nuevos y cerca de 20.000 muertes que fueron motivo de notificación en la región, la mayoría de estas en Brasil, México y los Estados Unidos de América. Si bien la mayoría de los países en América del Norte están viendo un aumento repentino de los casos, Canadá ha logrado aplanar la curva epidémica. Más al sur, varios países del Caribe han implantado restricciones efectivas a los viajes y logrado controlar conglomerados de brotes y como resultado ahora han reanudado los viajes no esenciales. La mayoría de los países en Mesoamérica están notificando sus aumentos semanales más altos de casos de la COVID-19 desde que comenzó la pandemia. En América del Sur, la COVID-19 sigue propagándose en la cuenca del Amazonas con países como Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, con alzas repentinas marcadas en casos, en especial en focos de enfermedad localizados. También en las últimas semanas hemos observado la propagación del virus a los países del escudo guyanés como Guyana Francesa, Suriname y Guyana. Los países en el cono sur como Chile, Argentina y Uruguay han realizado avances importantes en el fortalecimiento de la vigilancia gripal y también en la realización de campañas de vacunación antigripales en los últimos meses. La circulación de la gripe notificada ha sido muy baja en estos países, lo cual sugiere que la higiene de las manos y el distanciamiento social también pueden contribuir a la reducción de otros virus respiratorios. Los países deben remitirse a datos precisos y oportunos sobre la propagación de la COVID-19 para determinar sus acciones. El análisis de estos datos en tiempo real ayudará a los líderes a determinar si es seguro considerar la reapertura o si es más importante que nunca reforzar la capacidad hospitalaria e implantar las medidas de salud pública que nosotros sabemos salvan vidas. Nos hemos enterado con el uso de datos más detallados y mejores que algunas personas son más propensas a enfermarse de la COVID-19 que otras. La investigación muestra que ciertas enfermedades crónicas preexistentes como diabetes, enfermedad renal
e hipertensión, así como enfermedades infecciosas como el VIH y la tuberculosis, tornan más susceptibles a las personas de enfermarse de la COVID-19 en formatos más graves. Lamentablemente, muchas de estas afecciones médicas están generalizadas en las Américas, con lo cual nuestra región es más susceptible a enfermedad grave. Gracias a una nueva asociación con la Facultad de Higiene y Medicina Tropical, de Londres, la OPS ha creado un modelo de datos que ofrece un panorama más preciso de la prevalencia de las afecciones en nuestra región. Y lo que vemos es inquietante. En las Américas, 3 de cada 10 personas, o cerca de 325 millones de personas, son más vulnerables a presentar COVID-19 grave debido a enfermedades preexistentes. Estamos hablando de 186 millones de personas en América Latina y el Caribe y en la subregión de América del Norte, que incluye Estados Unidos y Canadá. Los datos muestran que una de estas de cada tres personas tienen un mayor riesgo de padecer COVID-19. Entre las personas con enfermedades concomitantes en las Américas hay aproximadamente 43 millones con mayor riesgo, lo cual quiere decir que necesitarán hospitalización debido a estas enfermedades subyacentes. Y dentro de este grupo, los hombres tienen 2 veces la probabilidad de las mujeres de tener un mayor riesgo de presentar COVID-19 grave. Dado que la probabilidad de presentar varias afecciones sanitarias aumenta con la edad, las personas mayores de 65 tienen un mayor riesgo de padecer una enfermedad más grave. Pero los adultos en edad laboral, es decir, entre 15 y 64 años, no son inmunes, dado que muchos de ellos padecen una o más afecciones subyacentes. Diabetes y enfermedad renal crónica en particular son dominantes especialmente entre la población adulta. En las próximas semanas, la OPS aplicará una nueva herramienta para los Estados miembros basada en el modelo adaptado que mencionamos y que creamos con la Facultad de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Con esto, los países podrán utilizar datos regionales y de los países sobre la prevalencia de las enfermedades concomitantes para adaptar sus respuestas a la COVID-19 y proteger mejor a las poblaciones vulnerables de afecciones crónicas que amenazan su salud. Una vez más, los datos deben sustentar nuestras acciones. En primer lugar, hay que saber quién es vulnerable, ayudar a los países a formular estrategias para proteger a las personas con enfermedades concomitantes, desde el aislamiento voluntario, con asistencia, a ofrecer recursos adecuados y sistemas de apoyo. Estas intervenciones pueden ayudar a los países a reducir el número de muertes entre los grupos vulnerables, al tiempo que ayudan a aplanar la curva y a preservar la capacidad de los servicios sanitarios. En segundo lugar, con el alza repentina en el número de pacientes de COVID-19, muchos de estos sistemas sanitarios carecen del personal, el espacio y los insumos para ofrecer como corresponde atención de rutina. Estas perturbaciones han demorado el tratamiento para pacientes oncológicos y la diálisis para aquellos con enfermedad renal crónica. Las personas con diabetes se están quedando sin insulina y los pacientes que tienen VIH están preocupados sobre la continuidad de su tratamiento. Con esta nueva herramienta, los países podrán adaptar sus respuestas para proteger a grupos vulnerables del riesgo y poner en marcha programas innovadores que ayuden a las personas a tratar de manera segura y más constante sus afecciones. Esto incluye recursos para la telemedicina y el establecimiento de puntos de refuerzo para la atención, con lo cual las personas con afecciones crónicas podrán ser vistas por un médico de manera aislada de los pacientes con COVID-19. La OPS ha respaldado a los países desde el comienzo de la pandemia mediante la realización de evaluaciones de las necesidades y ayudando a los países a ampliar sus insumos y personal para proteger la capacidad de adaptación de los sistemas sanitarios en esta lucha contra la COVID-19. En tercer lugar, los países también pueden expedir
pautas más específicas para las personas propensas a padecer COVID-19 grave. Por ejemplo, se debe informar a los grupos vulnerables para que se pongan en contacto con los prestadores médicos a fin de obtener los medicamentos que necesitan para el tratamiento seguro de su afección. Este es el momento también para depender de amigos y de familias, para hacer recados de manera que puedan reducir la cantidad de viajes fuera del hogar. Y en la mayoría de los casos, y como dentro de las posibilidades, hay que llevar adelante una rutina sana en el hogar que incluye ejercicio periódico y también una dieta nutritiva. Juntas, estas estrategias pueden reducir a un mínimo la propagación de la COVID-19, pueden ayudar a reducir las muertes y a proteger nuestros sistemas de salud. La llegada de la COVID-19 introdujo una nueva amenaza grave para la salud de nuestras sociedades, pero también ha puesto de relieve la prevalencia de enfermedades y afecciones que han asolado a nuestra región durante ya décadas. La incidencia de las enfermedades concomitantes en la diseminación del virus debe ser un toque de rebato para cada uno de los países de las Américas, utilizar los datos para adaptar sus respuestas y la salud como prioridad. Fortalecer los sistemas de salud mediante la respuesta a necesidades emergentes sobre la base de mejores datos y un refuerzo de la capacidad, una mejora de la calidad de la atención y un mayor acceso a la salud para los pobres y los más vulnerables. Asegurémonos de que nuestra respuesta a la pandemia vaya más allá de poner punto final a la COVID-19. Construyamos una región más resistente, más sana, que esté mejor preparada para enfrentar el siguiente desafío. Muchas gracias, doctora Etienne. Vamos a comenzar ahora con las preguntas que recibimos por correo electrónico y luego pasaremos a las preguntas del chat. Como saben, a través del botón que se llama Q&A pueden escribir sus preguntas y les pedimos que se identifiquen con su nombre y medio de comunicación. Primera pregunta que nos llegó dice: As countries are reopening their A activities, medida que los países están reabriendo sus actividades, hay muchas personas que pueden buscar atención médica y poner en peligro los servicios que se están ofreciendo a nivel de salud. ¿Cómo se puede reabrir los servicios de manera segura? Muchas gracias por formular esta pregunta tan importante que todos los países deben considerar. Una vez que están las condiciones en su lugar para que los países puedan reabrir los servicios de salud, se enfrentarán al desafío de ofrecer servicios esenciales y de rutina y tal vez se encuentren abrumados por el aumento de la demanda y al mismo tiempo la necesidad de expandir y mantener la capacidad sanitaria para responder a la COVID-19. Y esto puede llevar a la abrumación de los servicios sanitarios. Los servicios sanitarios deben encontrar una manera de ampliar la capacidad de los centros de salud y también la atención ambulatoria especializada con el personal adecuado, servicio de farmacia, laboratorio y diagnóstico que incluya también un horario extendido para el tratamiento de primeros auxilios. Es importante garantizar insumos y al mismo tiempo hay que reorganizarse para ofrecer estos servicios esenciales, en especial en el primer nivel de atención. Esto quiere decir que tendrán que priorizar grupos de riesgo o en condiciones de vulnerabilidad y también diferentes modalidades de servicio que incluyan la coordinación con diferentes prestadores de salud y el fortalecimiento, la creación de redes para la prestación de atención médica. Los centros médicos deben poner en marcha también medidas para controlar y tratar infecciones y utilizar también de manera razonable el EPP. Esto quiere decir que tienen que reorganizar los espacios físicos, identificar zonas para la circulación interna de los pacientes y de los profesionales médicos, reforzar la infraestructura para permitir el distanciamiento social en el triaje, en las salas y establecer flujos diferentes para los pacientes. Todo el personal médico
genérico debe tener EPP según los protocolos ya establecidos. Esto debe seguir también con el refuerzo de la telemedicina, las teleconsultas, los recursos informáticos para respaldar la provisión de estos servicios esenciales. Los gobiernos también deben tomar recaudos con el sector privado para aumentar la capacidad de respuesta con debida atención a mecanismos, reglamentos para la prevención y el control de las infecciones, así como la coordinación y la comunicación. Todo esto, todo este compromiso político, todo este liderazgo serán esenciales para asegurarnos de que los recursos sean asignados a nivel esencial y se también faciliten los recursos para implantar estos cambios. La COVID-19 nos está mostrando que el fortalecimiento de la atención a nivel primario es esencial durante y después de la pandemia. Muchas gracias por esta Gracias, pregunta. doctora Etienne. Siguiente pregunta que nos llegó vinculadas con las vacunas. Nos llegaron por correo electrónico y ahora también tenemos varias consultas a través del chat, así que vamos a intentar de juntarlas. Claudia Luna Palencia, periodista y corresponsal de Vértigo y TV Azteca, dice si cada país tendrá su propia vacuna del coronavirus y también pregunta cómo se llevará a cabo la comercialización de la vacuna. Gerardo Suárez, de El Heraldo de México, te pregunta si se usará el fondo rotatorio de la OPS para la adquisición de las vacunas contra COVID. Y desde Brasil preguntan si todos los países que participan del fondo rotatorio de la OPS son elegibles automáticamente para ingresar al mecanismo COVAX, que hablamos la semana pasada, o si tienen que manifestar interés formalmente, y también si Brasil es parte de esta iniciativa. Doctor Barbosa, ¿podría contestar estas preguntas? Sí, muchas gracias. Hay mucha expectativa en todo el mundo sobre el tema de las vacunas. Primero, todavía no tenemos la vacuna, entonces es muy importante seguir con todas las medidas de prevención, seguir las recomendaciones de los gobiernos sobre el distanciamiento social. Hay un esfuerzo tremendo en el mundo para tener una vacuna contra COVID-19. Ya son más de 150 proyectos de vacuna. En este momento tenemos ya 5 vacunas que estão em la fase 3 de ensaio clínico. Uma vacuna, antes de ser utilizada, tem que provar que é segura e que é eficaz. Isso se hace, además de todos os ensaios pré-clínicos em laboratórios, depois se empieza a testar em los humanos, a fase 1, 2 e 3. A fase 3 é a fase final, mas pode tomar vários meses, porque tem que testar a vacuna em 40 a 50 mil pessoas. Então, é muito importante que essas vacunas possam chegar ao final desse processo e confirmar que, sim, podem prevenir a infecção por la COVID-19. Mas vacunas vão entrar, há muitas em fase 1 e fase 2, ou seja, é possível que se tenha muitas oportunidades de vacunas para os países em um período, ao menos de 6, 8 meses a um ano. Seguro que depois de ter a vacuna, um outro desafio é o tema do acesso equitativo. Vacunas que têm plataformas tecnológicas muito novedosas, muito inovadoras, podem ter dificuldade de ter um incremento de sua capacidade em curto prazo. Assim que a melhor medida para prevenir essa incertidumbre sobre o futuro das vacunas é exatamente os países trabalhar de maneira coordenada, como falamos na semana passada, que é do mecanismo COVAX, que foi coordenado bajo a Organização Mundial da Saúde, com Gavi e outros sócios. Esse mecanismo possibilita que todas as vacunas que vão chegando a um determinado nível, que já tem uma boa aposta para que vá ser segura e eficaz, o mecanismo entra em contato com o produtor e hace a reserva de um determinado número de doses. Já temos, nesse momento, 300 milhões de doses do produtor que está mais avançado, comprometidas para COVAX, o mecanismo COVAX. O objetivo é chegar a 2 milhões de doses que vão ser suficientes para a meta de, na primeira etapa, ter acesso para
todos los países de 20%, el correspondiente a 20% de su población, para vacunar los mayores de 65, los profesionales de salud y las personas, los adultos que tienen alguna enfermedad. Y sí, el fondo rotatorio puede ser una herramienta para accesar COVAX para los países de América Latina y Caribe. Ya tenemos 38 cartas de países confirmando su interés en participar en COVAX, porque el fondo rotatorio puede hacer de manera muy rápida, porque tiene casi 40 años de expertise en hacer compras de vacunas, compras internacionales de vacunas. Entonces, todos los temas regulatorios, administrativos e legais se podem fazer de maneira acelerada. Por isso é que estamos invitando e com a aceitação de los países de participar de maneira coordenada nesse esforço. Gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta viene de Michael Bosurque, Canadian reporter. Dice, for leaders in the Americas who are complicit in Para either passing aquellos en las Américas que están comunicando información equivocada en las Américas o están negando esta enfermedad o que lo llaman medidas falsas, ¿puede la comunidad internacional tomar medidas para censurar a estos líderes, a estos dirigentes? Doctor Espinal. Muchas gracias, Michael, por esta pregunta. Es una pregunta importante, pero yo no creo que tiene que ver con la censura de los políticos. La respuesta es que los organismos mundiales de la salud, los centros de investigación, el sector académico necesitan seguir suministrando los mejores datos para demostrar que no es una broma, es una crisis de la salud pública. Entendemos también que esto va acompañado de implicaciones socioeconómicas, pero las pruebas más importantes, los datos científicos más importantes nos muestran que el problema al que nos enfrentamos es un problema en el cual no hay una solución. Todavía no tenemos la vacuna, no tenemos los medicamentos, no hay aprobación, pero por el otro lado lo que estamos viendo es una mortalidad en aumento. Tuvimos 600.000 defunciones a nivel mundial. Entonces, estos datos son suficientes para demostrar a estos líderes que en caso de duda estamos aquí para ayudarlos a ofrecer una respuesta a esta pandemia. Nosotros tenemos representaciones en todos los países que están siempre a disposición de los dirigentes para asegurarnos de ofrecer la mejor cooperación y orientación. La mortalidad es el tema más importante y una vida es algo muy preciado y esto es lo más convincente. También finalmente hemos visto cómo esto ha afectado a primeros ministros y también a presidentes, con lo cual es importante que ellos lamentablemente estén también padeciendo esta pandemia. La próxima pregunta es de Nelsia Charman, de Choice TV Santa Lucía. Pregunta, what advice do you have for the Caribbean? ¿Cuál es el consejo que le ofrece a las Bahamas, Antigua y Barbuda, que han abierto sus fronteras, en especial a turistas, por ejemplo, de los Estados Unidos, donde el número de casos sube a diario? Doctor Aldiguieri, ¿puede usted responder? Muchas gracias por esta pregunta de nuestro colega de Santa Lucía. Debo reconocer en primer lugar que los países del Caribe están notificando todos los casos que tienen que ver con los viajeros, lo están haciendo están haciendo esta notificación a la OMS a través de los reglamentos establecidos. En este momento, la decisión de la reapertura de las fronteras y la reanudación de los viajes no esenciales es un tema diplomático, delicado, y es importante mencionar que al reanudar el ingreso de viajeros no esenciales no está exento del riesgo de importar el agente patógeno de la COVID-19. Pero este tema, que es el de reanudar
los viajes no esenciales debe ser algo dinámico y gradual que permita la adaptación de las restricciones. Las pruebas antes del viaje pueden crear una sensación de seguridad falsa. Por ejemplo, un turista en el cual quien vive en una zona con una comunidad con mucha transmisión puede infectarse desde el momento en el cual se le tomó la muestra y el momento en el cual esta persona subió al avión. Y el resultado negativo al momento de la llegada puede también estar ocultando que esta persona se encuentra en las primeras etapas de la infección. A fin de manejar el riesgo de importación a raíz de la reanudación de los viajes no esenciales, los países deben garantizar diferentes medidas y procedimientos, mecanismos a nivel nacional para ubicar a los viajeros internacionales que entran al país, modalidades para vigilar la situación de estos viajeros internacionales o turistas internacionales. También se debe ofrecer información a estos viajeros internacionales en lo que hace a los síntomas de la COVID-19, rastreo de contacto a través de diferentes procedimientos que también se deben establecer, equipos para el rastreo de los contactos que deben estar preparados para intervenir y garantizar también la existencia de una red de laboratorios que utilice la prueba de PCR, que es la norma estándar. Y yo les diría que lo más importante es el fortalecimiento del sistema de atención primaria de salud, el sistema en su totalidad, que es el núcleo de la respuesta a una situación de esta índole. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La próxima pregunta viene de Tom Lister de CNN. Dice, on Sunday, President Daniel Ortega... El domingo, el presidente Daniel Ortega dijo que solamente habían muerto 91 personas en Nicaragua a raíz de la COVID-19. ¿Está satisfecha la OPS con la calidad de datos que provienen de Nicaragua y tiene también información de los observatorios de enfermedad a nivel ciudadana? Doctor Ugarte, muchas gracias. Como usted sabe muy bien, Nicaragua solo notifica una vez por semana y no ha notificado información epidemiológica en detalle según se establecen las regulaciones sanitarias internacionales, a pesar de diferentes solicitudes por escrito y orales. Entonces, esto incluye, por ejemplo, datos desagregados por género, edad, lugar, número de pruebas. Todavía hemos solicitado, pero no hemos recibido esta información. Esta falta de información no ha permitido a la OPS evaluar correctamente la situación, y ante la falta de información oficial transparente, las fuentes no oficiales son las que se tienen que tener en cuenta para evaluar la situación y entender mejor qué es lo que está ocurriendo dentro del país, en especial para la población, porque la población debe implantar medidas de protección que incluyan también el uso universal de máscaras, el lavado de las manos, el distanciamiento social, entre otros. También me gustaría destacar que a fin de evaluar correctamente la situación, la OPS ha solicitado que se le permita enviar a un grupo de expertos, y este grupo de expertos todavía no recibió autorización del gobierno para poder viajar, a fin de respaldar la respuesta de Nicaragua a la pandemia, pero también para fortalecer nuestra propia capacidad a nivel del país. Muchas gracias. Me gustaría ahora darle la palabra en vivo a Bárbara Fraser. Bárbara, si nos estás escuchando, puedes presentarse y tienes la palabra para hacer tu pregunta. Buenos días. Muchas gracias. Soy Barbara. I'm Barbara Fraser. I'm a freelance journalist based in Lima. Soy Barbara Fraser, trabajo en Lima, Perú. Soy periodista freelance. Mi pregunta es, hay grupos de indígenas en Perú y en otros países que dicen que los servicios de salud tardan en responder a las necesidades de su comunidad
y dicen que los mensajes sobre transmisión, aunque se traducen a los idiomas de ellos, no tienen en cuenta sus prácticas culturales. Al seguir propagándose el virus en comunidades indígenas, especialmente en el Amazonas, ¿qué pasos tienen que tomarse para proteger las comunidades indígenas? Thank you, Ms. Fraser, for this question. It's very important, and I'd like also to flag the network of Es journalists. bien importante su pregunta y quiero saludar a los periodistas que trabajan en el campo de la salud indígena. Eso ayuda mucho, sirve de catalizador para nuestros esfuerzos y ayudan a prevenir la propagación de COVID-19 en las comunidades indígenas. Durante el mes pasado, la doctora Etienne, en estas conferencias de los martes, habló de los focos de mayor contagio en el Amazonas, especialmente en la zona donde se unen las fronteras de Perú, Brasil y Colombia, y también en el oeste de la cuenca amazónica. Y hoy la doctora Carissa habló de la propagación al escudo guayanés, incluyendo los pueblos indígenas de ese sitio. Esta pandemia plantea un riesgo para aquellos que viven en áreas urbanas y para ellos que viven en sitios remotos, sitios donde es difícil llegar. PAHO en los últimos meses o hace un mes publicó directrices para ayudar a las autoridades nacionales y locales a integrar la salud indígena en su respuesta a la COVID-19. Y se publicó también una actualización sobre la situación en ciertas áreas del continente. Para interrumpir la transmisión de la COVID-19, para controlar su propagación en las comunidades indígenas, recomendamos que los dirigentes indígenas participen en acciones para detectar los casos lo más temprano posible y para aislar a los casos positivos y que participen en las actividades de rastreo de contactos. Obviamente, todo en el contexto de prevención y control de la enfermedad. Estas actividades requieren una vigilancia comunitaria y por eso es tan importante que participen los dirigentes indígenas. Y quiero enfatizar que es importante informar sobre los rumores, puesto que diferentes culturas tienen formas diferentes de interpretar los rumores. Es importante incluir a los líderes locales en la interpretación de esos rumores. También queremos señalar la importancia de una buena comunicación en el caso de la COVID-19. No solo es cuestión de traducción, también es saber adaptar los mensajes para considerar las prácticas locales y también usar símbolos que tengan el poder de comunicación. A mí me gusta enfatizar la importancia de adaptar los mensajes. Otra cosa, para las autoridades locales de salud, existe la necesidad de incluir mejor a los practicantes tradicionales. Es esta la forma de hacer que las comunidades acepten mejor el distanciamiento social y así eso se acopla mejor a su cosmovisión y a sus prácticas culturales. Tampoco hay una sola estrategia que se pueda aplicar a todas las comunidades. Se necesitan diferentes estrategias para los pueblos indígenas que viven en ciertas áreas
como el Amazonas, donde el 50% de esa población ya vive en zonas urbanas. Y también son diferentes las comunidades remotas. También hay que tener en cuenta la población migrante indígena. De nuevo, es importante que trabajemos todos juntos para desarrollar estrategias específicas para así lograr prevención y control de la COVID-19. Gracias. Doctor. Me gustaría ahora también dar la palabra a Melina Ochoa, reportera de UNO TV en la Ciudad de México. Melina, si estás conectada, tienes la palabra. No te oímos. Hola, hola, muy buenos días. Ya, ahora sí. Perfecto, muy buenos días a todos. Sobre lo que comentaban de las vacunas de los 38 países que han enviado petición para el acceso, México está en esta lista de ingresos dentro de estos 38 países que ha enviado esta petición. Y preguntar, la OPS ha detectado rebrotes justamente en países como México, ¿y a qué cree que se deben? Muchas gracias. Gracias, Melina. Doctor Barbosa, ¿podría tomar estas preguntas? Sí, gracias, Melina. Primero, México sí, es parte de esos países. Casi todos los países de América Latina y Caribe y los territorios ya enviaron las cartas. Entonces, creemos que todos los países de América Latina y Caribe sí van a participar de manera coordinada, conjunta, que incrementa mucho la posibilidad de tener acceso más rápido, más equitativo a una nueva vacuna contra el COVID-19. México, la Secretaría de Salud de México está monitoreando la situación. México, como la directora habló en la primera pregunta, México, assim como o Brasil, como Chile, como os países de América Latina está nesse momento com uma tendência de crescimento da transmissão, pero hay que mirar al interior del país lo que pasa. Entonces, el sistema de semáforo que la Secretaría de Salud de México está adotando, não há nenhum estado de México que nesse momento esté com a color verde. Ou seja, em todos há transmissão, todos estão ou naranja, ou rojo, o que indica uma situação de transmissão importante. Também é muito importante monitorear como está a ocupação das camas em los hospitais. Isso também em México está aparentemente bajo controle, não há nenhum estado com uma situação crítica. Então, em verdade, estamos todavia em la primeira oleada da transmissão. Os países de América Latina que alcançaram diminuir a velocidade da transmissão, já há muitas semanas que estamos com uma espécie de platô na transmissão, para platô em nível muito elevado, com tendência, todavia, de crescimento em muitas províncias e estados. Assim que há que seguir monitoreando, implementando lá as medidas de distanciamento social, seguir com o esforço que México está haciendo para ampliar a capacidade de testes, ter a capacidade de oferecer pruebas a todos os casos sospechosos, monitorear os contatos, fazer testes em los profissionais de saúde, fazer testes em determinados lugares onde há hacinamento, onde há como as prisões, como as casas onde vivem as pessoas maiores, ou seja, há que ter uma estratégia para monitorear onde está a transmissão do vírus e aí adotar as medidas para interromper essa transmissão. Gracias. Gracias, doctor. La próxima pregunta llegó de Luis Madrigal de delfino.cr de Costa Rica. Dice Luis que Costa Rica sigue viendo un crecimiento acelerado de la pandemia, ya no solo en casos, sino en muertes. Hay centenares de casos donde no se ha podido establecer el nexo ni rastrear sus contactos debido al colapso del sistema encargado de esa tarea. Pregunta, ¿qué estrategia deben seguir países como Costa Rica que al estar en esta situación no pueden cortar las cadenas de transmisión? Y también pregunta qué opina la OPS sobre el creciente índice de positividad
que está dando el país, el cual llegó días atrás a ser del 50%, dice. Doctor Ugarte, ¿podría tomar esta pregunta? Muchas gracias a Luis por la pregunta. Quisiera empezar diciendo que Costa Rica implementó temprano y adecuadamente el rastreo epidemiológico durante la pandemia. Ha venido siguiendo los casos y contactos y en general basados en las recomendaciones de la OPS y de la OMS. Y tiene bien focalizadas la presencia de los casos en cantones fronterizos, asentamientos informales, en zonas periurbanas, etcétera. Pero no hay suficiente información en otras localidades y probablemente eso hizo que el número de casos se incremente y estamos viendo un segundo incremento rápido de casos en zonas donde hubo un relajamiento del distanciamiento físico, pero también la percepción de que como tenían pocos casos, seguramente se sintieron con mayor no sé, decisión de salir y relajar las medidas. Esto no significa que la situación ha mejorado. En realidad, como dije, el segundo incremento rápido de casos aparece principalmente relacionado con la presión del avance de la pandemia a la subregión, el tema de la zona fronteriza del norte, pero también los determinantes de salud en varias zonas de Costa Rica. Y creo que el exceso de confianza tiene que ser respondido. Cuando uno pierde el rastro del virus, la única medida que puede reducir la transmisión es el distanciamiento físico. Simultáneamente, ya lo dijo el doctor Aldilleri, el doctor Barbosa y también el doctor Espinal, la directora lo mencionó en la introducción, necesitamos continuar las medidas estrictas, imprescindibles, de detección y aislamiento inmediato de los casos confirmados y sospechosos. Otra vez, detección y aislamiento inmediato de todos los casos confirmados y sospechosos. Cuarentena de todos los contactos. Tratamiento y hospitalización de todos los casos que se requieran. Y una implementación masiva, estricta, de las medidas de salud pública, incluyendo el uso de mascarillas o cobertores faciales, lavado de manos, desinfección de las manos y, por supuesto, el tener conciencia de que ese distanciamiento físico es imprescindible. Si no hacemos esto, seguramente veremos situaciones como hemos visto en otros países, no solo de la región, también de Europa y de otras regiones, y creo que los países deberían tomar en cuenta que la flexibilización y la apertura de la economía tiene que estar vinculada a la información epidemiológica, a la capacidad de los servicios de salud y básicamente la acción de cada uno de nosotros que tiene que contribuir a parar esta pandemia. Gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Ana Lucía Ola, de Prensa Libre en Guatemala. Dice que estudios señalan que la vacuna contra la tuberculosis puede tener efectos positivos en personas contagiadas con COVID-19. Incluso se menciona que podría contribuir a reducir la mortalidad por el nuevo coronavirus. ¿Qué información tiene la OPS al respecto? Doctor Espinal, ¿podría tomar esta pregunta? Sí, muchas gracias. Muy importante la pregunta. Desde hace varios meses se ha postulado la posibilidad de que la vacuna BCG tenga un efecto protector sobre el COVID y que países que tienen un largo tiempo vacunando con BCG tengan una menor mortalidad. Un estudio recientemente publicado en una revista de prestigio ha sugerido, ha mostrado ciertas evidencias de que los países con un gran tiempo de vacunación con BCG tienen cierta menos mortalidad. Sin embargo, este estudio es un estudio ecológico. En otras palabras, no es un estudio prospectivo o de investigación doble ciego de los efectos de la BCG. Y los estudios ecológicos tienen esas debilidades. No sugieren lo que se llama en los ensayos clínicos la causalidad. Son una indicación porque puede haber variables
y cosas y factores que no se toman en cuenta. Entonces, el estudio ha sugerido que quizás la BCG, porque la BCG tiene historia de entrenar al sistema inmunológico más allá de su efecto en tuberculosis, que es un efecto con otro tipo de inmunidad. Y por eso la BCG se recomienda incluso como medicamento en el cáncer de la vejiga, porque se ha postulado que puede capacitar o entrenar al sistema inmunológico para hacerle frente a patógenos que llegan a nuestro organismo. Ahora bien, para poder demostrar que hay un efecto real del BCG sobre el COVID, se necesitan los ensayos clínicos y se están haciendo estos en Holanda y en Australia, y ya en el momento adecuado tendremos la evidencia para poder llegar a conclusiones más fehacientes sobre el posible impacto de la vacuna BCG. De todas maneras, nuestros países no han dejado de tener muertes por COVID, así que hay que esperar y ver los resultados de estos ensayos clínicos que se están realizando en los países ya mencionados. Muchas gracias. Gracias, doctor. La próxima pregunta es de Linda Straker de Grenada. Dice, ¿Is there a difference in the calibration of the test? Hay una calibración diferente de las pruebas realizadas en los Estados Unidos y el Caribe. Algunos que en los Estados Unidos han resultado cero negativos, resultan ser positivos en la región. Y en un caso, un grupo que tuvo un resultado positivo salió con resultado negativo en los Estados Unidos. Creo que estaba desconectado. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Hay alguna diferencia en la calibración de las pruebas realizadas en los Estados Unidos y el Caribe? Varios visitantes que tuvieron un resultado negativo en los Estados Unidos tienen un resultado positivo en la región, y en un caso, un grupo con pruebas positivas en los Estados Unidos obtuvieron resultados negativos. Sí, gracias por esa pregunta. Creo que en parte respondí a esta pregunta durante mis comentarios anteriores, pero en todo caso, el patrón oro es el PCR para las pruebas, es decir, una prueba molecular que detecta el genoma del virus. La Asociación Americana no recomienda el uso de las pruebas de anticuerpos para detectar los casos agudos. Ese es el primer comentario. El segundo comentario es que la mayoría de los países, los territorios en el Caribe, han fortalecido su capacidad de pruebas PCR. Y la OPS y también CAFTA, la Agencia de Salud en el Caribe, están trabajando en hacer un control de calidad de las pruebas. Es un programa para asegurar la calidad, para tener pruebas confiables a nivel del país. El hecho no es tanto un tema de calibrar las pruebas. Es lo que trataba yo de explicar antes. Un turista, una persona que viaja, que va de un sitio en donde hay mucha transmisión comunitaria, puede infectarse entre el momento en que se le hizo la prueba antes de tomar el vuelo y el momento en que se sube al avión. Eso primero. Y dos, una prueba negativa a la llegada también puede ocurrir en un momento temprano en la infección. Eso quiere decir que la persona que viaja puede desarrollar una fiebre, una tos, otros síntomas más adelante mientras está en el país. Y ahí se le hace la prueba en el momento en que se detectan los síntomas. Y allí la persona es detectada por el sistema de vigilancia. Espero haber respondido a las preocupaciones de los colegas del Caribe. Doctor, la siguiente pregunta es de Matías Loewy de
dice que en Latinoamérica hay en marcha protocolos de acceso y 2 decenas de ensayos clínicos registrados para probar la terapia con plasma de convalecientes en pacientes con COVID-19. Y pregunta cómo evalúan los potenciales beneficios de este enfoque. Doctor Barbosa. Gracias. En América Latina hay experiencia, una buena experiencia de la utilización de plasma de convaleciente, por ejemplo, en Argentina, para tratar la fiebre hemorrágica en Argentina. Pero essa é uma das opções que se estão testando nesse momento. É muito importante que se desenvolvam ensaios clínicos para plasma de convalescentes e outras terapias, porque todavia não temos, até o momento, nenhum medicamento que é recomendado para a prevenção ou para tratamento específico do vírus que produz a COVID-19. Assim, há que fazer os experimentos com um protocolo técnico científico muito forte, com todas as precauções éticas, para que as pessoas que participam tenham todos os direitos preservados. Assim que estamos sempre a apoiar os países que requeram, que necessitem apoio regulatório ou metodológico, para que mais países na região possam fazer ensaios clínicos e contribuir para a búsqueda de ter tratamentos mais efetivos contra a COVID-19. Uma avaliação sobre o uso do plasma de convalescente só vai ser possível quando os ensaios que se estão conduzindo nesses países estiverem concluídos. Gracias, doctor. La próxima pregunta viene de René Mera de Rainbow Media. Pregunta, what has been done to address... La pregunta es, ¿qué se ha hecho para hacer frente a lo que llama ella la pandemia de enfermedades mentales causadas por COVID-19? Gracias, René. Es bien importante esa pregunta. La región, los países, su organización, la OPS, han estado muy proactivos en hacerle frente a este tema porque es una de las consecuencias más importantes de la COVID, la protección de la salud mental de nuestra gente, de nuestros trabajadores sanitarios, aquellos que están en las primeras líneas luchando contra la pandemia. Tenemos muchas prácticas, mejores prácticas en los países, por ejemplo, líneas telefónicas dedicadas para consultas, eso lo ha hecho Trinidad y Tobago. También circulación de publicaciones, por ejemplo, eso lo ha hecho Guyana. Pero si los países a quienes damos cooperación técnica virtual, por ejemplo, haciendo los webinarios con los países para responder a las preguntas sobre salud mental. Pero hay una cosa que cabe mencionar y es si miran ustedes nuestro sitio web ops.org bajo COVID, van a encontrar mucha información, infográficas, no solo sobre el manejo de la salud mental en la población, sino también ayudar a los niños, a los jóvenes a manejar este estrés. Ahí hay indicaciones técnicas sobre cómo manejar este tema. Es un proceso muy rico y claro, es algo que requiere esfuerzos constantes y que va a continuar porque vamos a tener que seguir protegiendo la buena salud mental de nuestras poblaciones por bastante tiempo. Nuestras representaciones también han estado muy activas, trabajando con los países y brindando apoyo técnico. Hay más información disponible y los animo a que miren la información que está en nuestros sitios web. Ahí hay temas, van a encontrar cooperaciones técnicas, webinarios, visitas virtuales, pero también la comunicación constante con las representaciones y con los expertos a nivel del país y con los ministerios de salud y las autoridades nacionales. Gracias. Ya estamos llegando al final de nuestra sesión. Otra pregunta que nos llegó es de
Molina del diario La Prensa de Panamá. Dice que en Panamá volvieron a usar la hidroxicloroquina para tratar COVID-19, esta vez a criterio médico, y pregunta cuál es la posición actual de la OPS-OMS en relación al uso de este fármaco. Doctor Aldiguieri, ¿podría tomar esta pregunta? Sí, muchas gracias por la oportunidad de destacar de nuevo que la Organización Panamericana de la Salud no recomienda el uso de la hidroxicloroquina para el tratamiento de la COVID-19. Los estudios que incluían un brazo de uso de hidroxicloroquina, estudios Solidaridad en español, han sido parados y varios artículos publicados en revistas internacionales de muy alto nivel han claramente demostrado la ineficiencia de la hidroxicloroquina para el tratamiento de la COVID-19. Es importante destacar en cada teleconferencia esos aspectos importantes. Gracias. Gracias, doctor. Y ahora sí, la última pregunta es, ¿is COVID-19 showing... La COVID-19 muestra la velocidad con que tienen que cambiar los sistemas sanitarios de las Américas. ¿Y cuál sería la meta para los hospitales post-COVID? Y sí, de hecho, la COVID-19 ha puesto de relieve la debilidad de los sistemas sanitarios de las Américas, la falta de inversión, de prioridad que se le ha dado al desarrollo de los sistemas sanitarios a través del tiempo. Nuestros sistemas sanitarios se enfrentan a muchos retos que tienen que ver con la segmentación de larga data en las Américas y el hecho de que se ha mirado modelos episódicos centrados en la curación en la región. Pero la COVID-19 nos ha indicado que el acceso a la atención sanitaria no es una realidad actual para las poblaciones rurales, para los pobres y otros grupos vulnerables en las Américas. Estos grupos sistemáticamente se les deja atrás. La COVID-19 también ha mostrado claramente que es el momento de recalibrar nuestras políticas y transformar los sistemas de salud en base a la atención primaria de salud para que nadie se quede atrás. Sabemos realizar esta tarea. El año pasado analizamos la posibilidad de lanzar un programa celebrando los 40 años de la Declaración de Alma-Ata, con 40 diferentes medidas, 25 acciones para transformar los sistemas en base a la atención primaria de salud. Además, en este momento hicimos un llamado al Pacto Regional sobre la atención primaria de salud, animando a los países a invertir por lo menos el 30% de su gasto en salud en ese primer nivel de atención, para reducir en 30% las barreras al acceso para el 2030. Ahora es el momento de tomar acción para ampliar las redes de atención sanitaria, para llegar a todas las comunidades, todos los territorios, para aumentar el acceso a los servicios sanitarios a nivel de atención primaria, usando equipos de profesionales de la salud, usando tecnologías digitales para mejorar el outreach a las comunidades, mejorar la vigilancia a nivel comunitario, asegurar la protección social en salud a nivel de la comunidad, con provisión de servicios de salud sin costo alguno en el punto de entrega. Es a través de esta visión de la atención primaria de salud que podemos mejorar la respuesta de los sistemas sanitarios, tanto en tiempos normales como en los tiempos de emergencia. Y es ahora, con la COVID-19, que contamos con la oportunidad de fortalecer la atención primaria de salud en el camino hacia la salud universal en términos de acceso y cobertura, respondiendo a las necesidades de toda la población, sin importar el sitio donde vivan o quienes sean, para que nadie se quede atrás. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Y muchas gracias a todos por participar en esta sesión. En breve vamos a enviarles las palabras de apertura de
directora Etienne, así como la grabación de esta sesión. No hemos llegado a contestar todas sus preguntas en vivo, pero pueden seguir en contacto con nosotros por correo electrónico, que les estaremos contestando a la brevedad. Así que muchas gracias a todos nuevamente y hasta la próxima semana. Saludos.